Su padre, llorando y limpiando la casa, fue encontrado por el millonario. Te dejará en shock lo que pasó después. Marcos Torres contemplaba la vista panorámica de Manhattan mientras ajustaba los puños de su traje a medida. Sus logros se reflejaban en el brillante horizonte de cristal y acero. A los 34 años, había construido una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, rompiendo prejuicios y barreras en una industria donde pocos llegaban a la cima. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un zumbido. En el mostrador de mármol detrás de él, su teléfono vibró. Vio un sobre blanco sin remitente al darse la vuelta. Esta mañana, su asistente mencionó que el documento había sido entregado en mano. El nombre de Marcos Torres, escrito a mano con letras irregulares, le llamó la atención. Era desconocida para la escritura. Abrió el sobre con un gesto rápido. Casi brutal, el mensaje era simple. Ayuda necesaria para tu padre. Vive en condiciones insoportables. Regresa. Anónimo. Sin explicación. Marcos se levantó con la nota en la mano, como congelado en el tiempo. Derribando el muro que construyó entre su pasado y su vida presente, los recuerdos que intentó enterrar renacieron. Roberto Torres, su padre, le enseñó el valor del trabajo duro y la integridad como un hombre fuerte y orgulloso. Elena llegó a sus vidas cuando su madre murió y todo se vino abajo. Le dejó un sabor amargo en la boca ese nombre. Se casó con su padre afligido antes de volverse una presencia tiránica. Sus comentarios cortantes y miradas condescendientes recalcaban su inseguridad hacia Marcos, a quien nunca ocultó su desprecio. Marcos juró que nunca volvería cuando salió de casa a los 18 años. Se construyó lejos de ese pequeño pueblo del sur, donde las paredes parecían asfixiarlo. Este simple trozo de papel trajo irrevocablemente de regreso. Marcos boarded his private jet the next morning. Las nubes se extendían debajo de Manhattan, que desapareció lentamente. No podía ignorar el llamado, aunque la idea de volver a ver la ciudad de la que había huido hacía más de una década pesaba mucho en su mente. El cálido aire del sur envolvió al avión como un abrazo húmedo y desagradable al aterrizar en un pequeño aeropuerto regional. Partió hacia la casa donde creció alquilando un coche. Las primeras vistas de la ciudad eran deprimentes, con calles agrietadas, fachadas abandonadas y miradas cansadas. La carretera parecía darle la bienvenida con un pesado silencio. Tomó un camino de tierra que finalmente conducía a la casa de su infancia. La Casa Blanca, antes brillante y orgullosa, ahora es una sombra de lo que era. La pintura se descascara, las persianas están desvencijadas y el patio está cubierto de maleza. Se hundió su corazón. Subió los escalones crujientes del porche, apagó el motor y escuchó el crujido de la grava bajo sus pies por un momento. La puerta de madera todavía estaba allí, pero parecía opaca. Llamó a la puerta. Pasos luego de un largo silencio. Elena apareció al abrirse la puerta. Su cabello rubio impecable, su blusa perfectamente planchada y ese collar de perlas que llevaba como armadura la hacían parecer inmutable. Le recordaron por qué se había ido. Sus ojos calculadores. Su voz arrastrada y su acento sureño lleno de sarcasmo honran nuestra presencia. Marcos no reaccionó. ¿Dónde está mi padre? Elena sonrió con arrogancia y diversión cruel. Roberto viene, ya ha pasado mucho tiempo y está ocupado. Marcos cruzó el umbral de mala gana. El exterior era mejor que el interior. Todo estaba cubierto por una capa de polvo. Los muebles parecían cansados y desgastados por el tiempo, a pesar de haber sido robustos antes. Los pisos de madera que él y su padre habían pulido durante todo el verano estaban rayados y opacos. Su padre parecía haber perdido su alma, al igual que la casa. La escena que esperaba dejó sin aliento a Marcos al entrar a la sala. Su padre fregaba frenéticamente el suelo con un trapo sucio, de rodillas. Sus hombros se hundieron bajo el peso de los años y sus manos temblaron, antes eran rectos y fuertes. Padre. Roberto no miró atrás, a pesar de que la voz de Marcos se quebró. Elena's cold laughter broke the heavy silence. No te preocupes por él, su voz era suave y llena de sarcasmo. Le gusta mantenerse ocupado. Hace lo que puede para que el lugar sea habitable. Con los puños apretados y la ira hirviendo en su interior, Marcos se volvió hacia ella. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede aquí? Su expresión era fría como el mármol. Elena arqueó una ceja.
Marcos, así es la vida. Sus decisiones fueron tomadas por tu padre. Después de todo, es un hombre adulto. Marcos cayó de rodillas junto a su padre, ignorando el aire. Padre. Alto. Esto no es necesario. Roberto levantó la cabeza lentamente. Los ojos cansados y apagados de la persona se encontraron con los de su hijo. Hijo mío, está bien. No estaba bien, susurró. No estaba bien. Su ropa mal ajustada y manchada gritaba abandono, al igual que su rostro arrugado. Marcos ya no tenía al hombre que lo cargó en hombros y le enseñó a andar en bicicleta. En su pecho, Marcos sintió ira y determinación. Miró a Elena, dura como el acero. Ahora termina esto. La sonrisa de Elena desapareció por un momento, reemplazada por un destello de preocupación. Se recuperó rápidamente. Marcos, no tienes derecho aquí. Ahora esta es mi casa. Su lugar, tu padre lo sabe. Con voz baja pero amenazante, Marcos se acercó a ella. Veremos. Ayudó a su padre a levantarse y lo guió hasta el auto sin decir otra palabra. Marcos supo que no se iría hasta que la farsa terminara cuando salieron de la casa. El silencio en el coche era pesado, solo interrumpido por el ronroneo del motor. Roberto's pasture revealed a mix of shame and resignation as he looked out the window with an inscrutable expression. ¿Disfrutas la historia? No te pierdas ningún episodio de este increíble viaje. Dale me gusta y suscríbete al canal. La historia de Marcos y Roberto Torres enseña sobre perseverancia, justicia y redención. Activa la campana para recibir notificaciones de nuevos capítulos. Marcos agarró el volante con los nudillos blancos por la tensión. El ver a su padre en esa condición despertó en él un dolor que no había sentido en años. Permanecieron en su mente la cara engreída y las palabras venenosas de Elena. Esta vez se equivocó. Pensó que había ganado y que él se iría como antes. Llegaron al motel reservado por Marcos. Un marcado contraste con el lujo al que Marcos estaba acostumbrado, era modesto pero limpio. Sosteniéndolo, ayudó a su padre a salir del auto y subir los pocos escalones al dormitorio. Roberto se sentó en una silla cerca de la ventana con las manos temblando en las rodillas. Dijo en voz baja, no sé por qué regresaste, hijo mío. No necesitas preocuparte por mí, tienes tu vida en Nueva York. Marcos se agachó frente a él y encontró su mirada cansada. Voy a arreglar esto. Tengo que preocuparme por ti, debería haber regresado antes, pero ahora estoy aquí. Una sonrisa amarga flotó en los labios de Roberto mientras meneaba la cabeza. ¿Qué arreglar? Todo se fue, Marcos, la casa, el dinero. Marcos no aceptaba la derrota. Colocó su computadora portátil sobre la pequeña mesa de la habitación después de sacarla de su bolso al levantarse. Con determinación, declaró, nada desaparece hasta que yo lo decida. Empecemos por ella, papá. Arreglemos las cosas. Fueron una carrera contra el tiempo los días que siguieron. Marcos contrató a Ricardo Santos por su experiencia en casos de fraude financiero. Mark investigaba los registros públicos del Tribunal del Condado mientras Richard exploraba las finanzas y los negocios de Elena. Fue impactante y repugnante lo que descubrió. Elena había orquestado la caída de su familia. Con el pretexto de ayudarlo con la gestión financiera, manipuló a Roberto para que firmara la escritura de la casa a su nombre. Los detalles de la venta eran extrañamente sospechosos, aunque las firmas en los documentos parecían legítimas. La ferretería familiar, antes próspera, también fue sacrificada en nombre de la renovación. Antes de que el negocio fracasara, Elena había solicitado un gran préstamo y transferido los fondos a su cuenta. Solo la superficie. Elena had cultivated strategic relationships with local politicians, banks, and even law enforcement. Su poder se extendió mucho más allá de la casa en ruinas. Ricardo confirmó las sospechas de Marcos. Tiene un método muy agudo. Por teléfono lo explicó. Quita todo lo que tienen a las familias vulnerables. Tu padre es una víctima más. Marcos no estaba allí para permitir que su padre se convirtiera en una nota al pie en las maquinaciones de Elena. Estaba dispuesto a desmantelar el imperio de manipulación y restaurar la dignidad de su familia, haciendo cualquier cosa. Apenas comenzaba la pelea. El rostro impasible de Marcos escondía una ira latente mientras escuchaba a Ricardo en silencio.
La evidencia fue abrumadora. Elena aducea network of accomplices study fraud several vulnerable families by falsifying documents and obtaining fraudulent loans. En algunos casos, las autoridades locales estaban implicadas en ocultar sus huellas. Marcos' indignation grew with each detail. No era solo personal. Elena había construido su fortuna explotando un sistema corrupto. Mark confrontó a su padre con las revelaciones esa noche. Roberto escuchó en silencio la aprobación de su hijo. La expresión de Roberto se endureció mientras Marcos continuaba, evidenciando su dolor y vergüenza. Las manos de su padre agarraron con fuerza los brazos de la silla cuando Marcos terminó. Roberto susurró con arrepentimiento, debí haberlo visto venir. Dejé que destruyera todo lo que su madre y yo construimos, incluso a mí. Marcos respondió suavemente que confiaba en ella. No es demasiado tarde para arreglar las cosas, ella se aprovechó. Roberto miró a su hijo con determinación en sus ojos. ¿Ahora, qué hacemos? Marcos se puso de pie con la espalda recta y el rostro serio. Luchamos nosotros. Recuperamos lo que es nuestro al denunciarlo. Funcionó la estrategia. Marcos spent hours in his motel room with a city map spread out in front of him. Estaban marcados en rojo los lugares clave, el juzgado, el banco, la casa familiar. Las pilas de documentos acumulados a través del trabajo de Ricardo pintaban un panorama claro a su lado. Elena no era una manipuladora. Explotaba descaradamente a familias vulnerables, era una depredadora metódica. Su padre estaba sentado frente a él, sorbiendo una taza de café con la mirada perdida. Marcos notó un ligero cambio. Spark. Roberto ya no estaba devastado. Una parte del hombre parecía haber renacido y era admirada. Marcos dijo que teníamos todo lo necesario para atraparla mientras revisaba los archivos. Conexiones con funcionarios corruptos, evasión fiscal, falsificación y fraude. Pero luchará sin rendirse. Con expresión seria, Roberto asintió lentamente. Marcos, ella es peligrosa. Para proteger lo que robó, no sabes hasta dónde llegará. Marcos miró a su padre con determinación feroz. Padre, me he enfrentado a oponentes más poderosos. Es diferente esta vez. Es personal esta vez. Marcos decidió enfrentarse a Elena la mañana siguiente. A plena luz del día, la casa familiar parecía aún más deteriorada. Elena había sembrado corrupción, como se reflejaba en la pintura descascarada y las persianas rotas. Marcos tocó la puerta. La puerta se abrió con un crujido después de un largo silencio. Elena, impecablemente vestida, intentaba ocultar la ruina que la rodeaba. Dijo ella con una sonrisa burlona. Pronto vuelvo. Porque siento tanto placer. Marcos entró sin esperar invitación, ignorando su tono provocativo, imponiendo un tenso silencio en la sala. Elena, necesitamos hablar. Elena arqueó una ceja y lo siguió hasta la sala de estar, sentándose en el sofá con falsa relajación. ¿En serio? Podríamos discutir. Marcos dejó que los documentos se extendieran al colocar una carpeta gruesa sobre la mesa de café. Los vínculos con la mitad de los funcionarios gubernamentales corruptos de esta ciudad incluyen documentos falsos y préstamos fraudulentos. ¿Has estado ocupado? Su sonrisa vaciló por un momento antes de regresar más fuerte que nunca. Elena. ¿De verdad crees que puedes venir aquí y amenazarme, Marcos? Siempre te ha gustado jugar al justiciero. Es mi casa. Es mía esta ciudad. Marcos se acercó y plantó su mirada en la de ella. No mucho tiempo. No dudaré en usar todo lo necesario para derrotarte. Su sonrisa se convirtió en una mueca venenosa cuando Elena se levantó lentamente. No sabes quién soy, muchacho. Mis raíces aquí son profundas. No vencerás. Su voz tranquila y gélida, Marcos se inclinó ligeramente. Conozco a la persona con la que estoy tratando. Una mujer asustada conserva lo que robó. No me iré hasta recuperarlo todo. Elena respondió rápidamente. Ricardo llamó a Marcos con voz profunda unas horas después del enfrentamiento. Marcos, has provocado un revuelo. Elena está contactando a sus contactos. No es feliz. Marcos apretó la mandíbula. Respondió que lo intentara. Listo. Marcos sabía que el camino sería difícil,
La lucha apenas comenzaba. Pero estaba decidido a hacer que Elena pagara por sus crímenes y restaurar la dignidad de su familia, sin importar el costo. Marcos no pudo disipar la inquietud en su mente, ni siquiera con palabras tranquilizadoras. En el espejo retrovisor apareció una camioneta negra al regresar de una reunión con Ricardo en compañía de su padre al día siguiente. El vehículo siguió sus movimientos, aunque al principio parecía inofensivo. Marcos sospechó. Marcos susurró, padre, mientras miraba fijamente el espejo. Calma. Roberto miró por el espejo lateral. Al instante, su rostro se puso pálido. ¿Nos siguen? Marcos confirmó tranquilamente. ¿No nos asustarán? Recorrió el laberinto de calles estrechas del pequeño pueblo, girando bruscamente por varias calles laterales. El motor del SUV ronroneaba como un depredador, alineándose en cada curva. Marcos entró en una gasolinera bien iluminada después de acelerar un poco. El todoterreno aminoró la marcha, vaciló y luego aceleró, desapareciendo en la noche. Roberto suspiró tembloroso. Ahora está enviando gente para vigilarnos. Marcos respondió, así parece. Estamos en el camino correcto, ella está desesperada. La presión aumentaba. Los aliados de Elena comenzaron a retaliar. Sin una orden judicial, el banco local se negó a proporcionar los documentos solicitados. Ya no respondieron a sus llamadas los funcionarios de la ciudad, antes accesibles. El gerente del motel parecía distante, evitando el contacto visual con Marcos. El acoso tomó un giro más serio luego. Marcos encontró la puerta entreabierta al regresar a su habitación del motel una noche. Todo estaba desordenado allí dentro. En la pared había un mensaje amenazador garabateado con pintura roja, junto a muebles volcados y papeles esparcidos por el suelo. Skirt. Roberto se desmayó con el rostro pálido en una silla. Mi culpa. Entrecortadamente susurró. Debería haberla detenido antes. Marcos puso una mano firme sobre su hombro. Papá, no es tu culpa. It is her. Demuestra que tiene miedo. Estamos cerca del objetivo, ella lo sabe. Marcos se negó a dar marcha atrás a pesar del peligro. Aunque sabía que era poco probable que las autoridades locales actuaran, presentó una denuncia ante la policía. Trabajó hasta altas horas de la noche con Ricardo para reforzar su caso, redoblando sus esfuerzos. Se puso en contacto con los medios de comunicación nacionales para utilizar la exposición pública como arma contra Elena. Las grietas en la armadura de Elena se estaban haciendo visibles. Testigos dijeron haberla visto discutiendo en público con sus asociados. Su incompatibilidad con su oponente acorralado era más peligrosa que su fachada de control desmoronándose. Se preparó meticulosamente para el enfrentamiento final cercano. La mañana fatídica amaneció con un cielo gris amenazante de lluvia. Marcos estaba en el estacionamiento del motel con la carpeta de pruebas en la mano. Roberto, ahora más fuerte, también se preparaba a su lado. Marcos subió al auto y dijo, es el gran día, papá. No recuperaremos lo que nos pertenece sin irnos. Roberto asintió. Marcos no vino solo a la reunión en casa de Elena. La casa familiar parecía aún más deteriorada cuando llegaron, un símbolo de la corrupción sembrada por Elena. Ella los esperaba en el porche, impecablemente vestida con sus icónicas perlas reluciendo, pero sus ojos delataron preocupación al notar los autos adicionales. Dijo ella con una dulce sonrisa. ¿Refuerzos trajiste? Nada de esto cambia nada, es una pena. Marcos colocó un grueso archivo sobre la mesa de la sala de estar, ignorando a la persona. Terminó él. Elena. Todas las pruebas tenemos. Los préstamos fraudulentos, las falsificaciones y los actos de falsificación. He traído gente interesada en saber más. Cuando el reportero, Ricardo y 2 agentes federales salieron de sus autos, Elena arqueó una ceja y su sonrisa se tensó. Mi casa. Bruscamente dijo ella. No tienes derecho. Esta casa la robaste. Marcos respondió incisivo y tranquilo. La verdad explotará ahora. Ricardo presenta irrefutable evidence, including bank statements showing money transfers abroad, while the journalists que direct questions. Los agentes federales hablaron. La señora Elena Torres mostró su placa a uno de ellos.
Fraude, evasión fiscal y conspiración son los cargos en su contra. Cooperar es mejor. Elenas face turnet pale, and her hands trembled as she took a step back. Esta es mi casa. No puedes hacer eso. Marcos dio un paso adelante con voz decidida y baja. Terminó él. La verdad es lo único que tienes y está a punto de destruirte. No es tu casa. Ahora se acabó lo que nunca fue. El reportero documentaba la escena mientras la policía escoltaba a Elena hasta el coche. Marcos se volvió hacia su padre con una mezcla de alivio y triunfo en su voz mientras el vehículo desaparecía por el camino polvoriento. Dijo suavemente: «Lo logramos». Con la mirada fija en la casa, Roberto asintió. «No es lo mismo». Su voz susurró con melancolía. «Es nuestro de nuevo». Las siguientes semanas se dedicaron al renacimiento. Marcos restauró la casa a su antigua gloria trabajando incansablemente. Los contratistas temporales repararon el techo derrumbado, repintaron las paredes amarillentas y limpiaron el patio cubierto de maleza. La casa volvía a la vida cada día. Pero Marc tenía una visión más grande. Se anunció el Centro Comunitario Torres para ayudar a familias vulnerables. El centro ofrecería servicios legales gratuitos, talleres de educación financiera y programas de apoyo para personas afectadas por injusticias. La noticia se propagó rápidamente. Marcos consiguió financiación sustancial para su proyecto gracias a las donaciones de todo el país y a sus conexiones en el sector tecnológico. Dirigiendo talleres en el centro, Roberto encontró su propia voz. Enseñó a otros cómo reconocer y combatir la manipulación al compartir su historia. Transformó su dolor en fuerza y sabiduría, a pesar de llevar las cicatrices de su pasado. Roberto se acercó a Marcos mientras supervisaba la instalación de un parque infantil en el campo. «Nunca pensé que vería este lugar volver a la vida», dijo con voz firme. «Todo esto es posible gracias a ti». Marcos respondió con una sonrisa, mirando a los niños jugando y a los voluntarios ocupados. «Oui, papá, hicimos esto juntos. Lo lograremos juntos». El Centro Comunitario Torres abrió oficialmente sus puertas unos meses después. Se reunieron familias de toda la región atraídas por la promesa de esperanza y renovación en la inauguración. Marcos se dirigió a la multitud con su padre a su lado en la postura reconstruida. «Ha habido mucho sufrimiento en esta casa». Su voz resonó en el aire quieto al comenzar. «Pero ahora es un símbolo de resiliencia y esperanza. Es un lugar para todos los que se han sentido impotentes, a quienes les han dicho que no pertenecen. Ya no es solo un lugar para mi familia. Ahora esta casa es tuya». Fuertes aplausos llenaron el aire de energía vibrante. Marcos sintió una profunda sensación de paz por primera vez en años. La lucha de la familia Torres no solo les devolvió un hogar, sino que también creó un legado de esperanza, justicia y comunidad. Marc miró a su padre cuando la multitud se dispersó. Volvió a tener brillo en sus ojos el hombre que le enseñó a perseverar frente a las dificultades. Sonrió Marcos. No tenían intención de detenerse ahí, habían recuperado su hogar y su futuro. No olvides suscribirte al canal si disfrutaste esta conmovedora historia de redención y justicia para acceder a más contenidos sorprendentes. Activa la campana al hacer clic en el botón de suscripción para no perderte ninguna actualización. Podemos compartir más historias inspiradoras juntos.